Después de la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903, surge un acuerdo internacional el 18 de noviembre, conocido con el nombre de Hay-Bonú-Varila, en el cual Estados Unidos garantizaría la independencia de Panamá y por su parte Panamá le concedería jurisdicción y perpetuidad en la zona del canal. Esta situación produjo que al principio la radiocomunicación fuera controlada solo por las Fuerzas Armadas Militares norteamericanas, con la excusa de que sería utilizada para la protección del Canal de Panamá. En 1904, Panamá concedió a la empresa norteamericana Chiriquí Land Company las frecuencias radioeléctricas. Y en 1914, debido al Tratado Hay-Bonú-Varila, el presidente Belisario Porras se ve obligado a crear el Decreto 130 del 29 de agosto de 1914. Este decreto le daba todo el control a Estados Unidos, a través de sus fuerzas armadas, a todo el espacio aéreo y a las emisiones radioeléctricas de dicha área. En 1933, Fernando Yoli, Félix Álvarez, Emérito Núñez y Enrique Paniza sacaron al aire de manera clandestina la primera emisora netamente panameña, la Radio Experimental Tembleque, ubicada en calle Balboa. Según los historiadores, dentro de los orígenes de su nombre está en que como el piso de la casa donde se encontraban los equipos era de madera, cada vez que caminaban por allí temblaban. De conocimiento, que nos han dicho que por aquí quedaba la antigua Radio Tembleque. Ahí. Esa misma exactamente era. Ahí mismo tenía Magín puso la callecita que está en el barrio chino. Ahí estaba la Radio Tembleque, en una casa de madera, que cuando transmitían se oía la vibración de la madera, porque la madera, por eso se llamaba Radio Tembleque. Pensó que era algo bueno y se lo llevaron, cosa que ella puso ahí. Un monumento que ella había puesto allí. La placa. Ah, una placa, ok. Bueno, entonces, como era cobre y eso, se lo llevaron para venderlo a cambiarlo. Exacto. Para octubre de 1934, La Voz de Panamá, primera emisora panameña que había salido al aire, al igual que Radio Miramar, tercera en su género, aún se mantenían al aire. Es de conocimiento público que las relaciones entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica para operaciones de radio en el Istmo se iniciaron el 25 de noviembre de 1927, cuando se firmó en Washington la Convención Radiotelegráfica Internacional, según la cual cada uno de los gobiernos contratantes quedaba en libertad de autorizar a particulares y empresas privadas para ofrecer servicios públicos de radiodifusión en la comunidad, facultad que fue ratificada posteriormente por la Asamblea Nacional de Panamá mediante la Ley 34 del 7 de noviembre de 1930. En la década de los 30 fueron surgiendo otras emisoras. En 1934, Radio La Voz de Panamá, igual que Radio Miramar. En 1935 nace CPR La Primera, en Colón, de la mano de Alberto Stevenson. En 1946, Radio La Voz de Ancón. En la década de los 50, Radio Reloj, primera en laborar 24 horas al día. Radio Mía, principalmente RPC Radio, famosa por sus transmisiones de La Tremenda Corte a cargo de los humoristas cubanos Leopoldo Fernández, Tres Patines y Aníbal de Mar. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue del hígado? Como siempre. ¿Y del reuma? Como siempre. ¿Y del estómago? Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Sí, señor. Póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. También se caracterizó e hizo historia con sus tan sintonizadas radionovelas. María Elena, has deshonrado a la familia. Jugaste con los tuyos. Siempre te dimos todo. No entiendo por qué has caído tan bajo. Perdóname, papá. Fui engañada. No fue mi intención. Solo te pido que me dejes tener a mi hijo. Jamás. Ese niño no puede nacer. No seré el hazmerreír del pueblo. ¿Qué quieres decir, papá? Pues están de más las palabras. Solo te reitero una cosa. Ese niño no debe nacer. Con la llegada de la década de los 60 y 70, la radio aumenta y diversifica su programación con noticias, espacios con presentaciones en vivo, transmisiones de eventos deportivos, música típica y de folclore rural, entre otros. Para nosotros, la familia de Icaza, comenzamos con estaciones de AM. En los años 60, la música que se escuchaba
por ejemplo, el tema de la música en las cantinas. Para esa época ya se agitaba mucho el ambiente de los nightafón, con la música de los combos nacionales. Aparecieron estos aparatitos nibicos que reproducían una música ahí, que eran los primeros tocadiscos. Así que una serie de hechos que para nosotros marcaron el inicio de esta carrera como radiodifusores, como broadcaster. Las emisoras estaban utilizando, pues por supuesto, platos, los turntables, platos que tenían un brazo, como se ve en las películas, y con ello teníamos dos platos que después, muchos años después, volvieron con el tema de las discos, pero ya un poco más veloces. En la década de los 80, surge una gran proliferación de estaciones de radio en todo el país. La frecuencia modulada abre nuevas oportunidades a las emisoras de radio. No solo hay oportunidad de transmitir música, sino también transmisiones a nivel internacional, con mayor nitidez y eficacia. Pues ha cambiado bastante, ¿no? Antes la radio era, en la década de los 80, era más musical, era más de animación, más que todo presentar nombres de canciones. Y esa fue la época que yo viví. Yo inicié la radio en 1986, pero en 1987 fue que yo veo que es mi inicio realmente, ¿no? Bueno, la música era, llámanos a tal número, todo tenía su promo, todo era bastante ecuánime, una radio bastante sobria. Todo era bastante formal, más bien informativo. Son las 8 de la mañana, estamos presentando tal cosa y esto y lo. Era una radio bien formal. Y de verdad que he vivido todas estas etapas, ¿no? Toda esta evolución. Yo le digo evolución porque ha ido creciendo. Todo tiene que cambiar, las cosas todas tienen que reinventarse, como la televisión también. En la década de los 90 se produce la denominada era de los cambios, producidos por la tecnología. Aquí se da el inicio de las transiciones con los equipos digitales. Se crearon discos compactos, el uso de los minidiscs, sustituyendo a las cintas de carrete, cartuchos y cassettes. Con el surgimiento del internet, las transiciones mejoran y se abren nuevos horizontes de crecimiento. Por ejemplo, se establecen las primeras emisoras online, Omega Stereo, RPC Radio y Radio W Continente. En el 93, o sea, gradualmente fue modernizándose en el sentido creativo y en el sentido del formato de la misma radio. En 1993, cuando se abre la estación de radio Fabulosa Estéreo, nosotros, la idea de esa estación, a diferencia de las otras estaciones, que era un formato 100% musical, la idea de esta emisora era romper con ese esquema de la formalidad, hasta un punto, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a seguir hablándole al oyente de usted? Y con ese respeto y ese alejamiento, no es que le vamos a faltar respeto, pero vamos a tratarlo como si fuera un amigo de uno. Y de ahí entonces nosotros empezamos a, ¿sabes qué? Hay que hacer cambios en la radio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A crear talk shows. Entonces, mi programa, por supuesto, que ya tiene 20 años, fue uno de los pioneros de los talk shows, en donde se empezaba a comunicarse más con la gente, a tener ser más interactivo con el público oyente. Incluso los oyentes hoy en día forman parte, son partícipes directos de las programaciones. Entonces ahí es el cambio que se ve, ¿no? Antes era como el DJ estaba en la cabina de radio, hacía su trabajo, pero hoy en día ya la gente habla. Incluso yo tengo en mi programa personas que hablan de cine y tienen su propio segmento por vía telefónica. Y muchas veces los conozco 2 años después, teniendo un segmento dentro del programa, para que vean todos esos cambios que se ha tenido en positivo. Bueno, puede ser la radio hacia el futuro, la veo yendo hacia menor participación del humano dentro de la programación y más música. O sea, menos hablar y más música. Es un formato que ya existe hace tiempo, pero la diferencia está en que hoy día y en el futuro y en 20 o 30 años la radio ya no está compitiendo contra otras emisoras dentro de ella misma, sino que está compitiendo contra USBs, contra iPod, contra Internet, contra el celular, o sea,
Ya la música la puedes tener en cualquier parte. Ya la música no es algo que tienes que escuchar la radio para tener acceso a ella. Entonces la radio tiene que competir contra eso. Aparte de que el formato también lo veo que ya está pasando, está cambiando hacia digital en vez de transmisión por torre común y corriente análogo. Eso quiere decir que va a cambiar el sistema del dial. La radio existe desde 87.9 creo que empieza y termina en 108, 107.9 por allá. Bueno, eso va a cambiar cuando cambiemos al formato digital porque una sola estación va a poder transmitir 3 programaciones o 4 simultáneamente y tú escoges cuál quieres. Como por ejemplo en las potencias o los grandes países existe la radio satelital. Ya no funciona a través del dial ese de 88 a 108. Ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo veo la radio en un futuro? Yo la radio en un futuro la veo más allá de, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Más allá de las galaxias. Porque de verdad, la radio seguirá siendo el medio masivo por excelencia. No, toda la tecnología, las redes sociales, todo esto no podrá nunca desplazar a la radio. Tú ves que la radio se mantiene allí, la gente sigue escuchando radio y mientras se evolucione, mientras sigamos reinventando la radio, mientras sigamos metiéndole pasión a la radio, pues vamos a tener siempre oyentes, por más que tengan USBs, por más que tengan discos duros, iPod, toda esta tecnología para escuchar sus músicas, pero nunca va a ser desplazado el locutor, la persona que te transmite, te divierte, te entretiene. Y mientras nosotros tengamos eso y lo mantengamos, pues la radio jamás va a desaparecer. Así que va a haber mucho más de historia de la radio. La radio, como medio de comunicación, ha ido evolucionando desde la era análoga hasta la digital, pero sigue siendo la primera opción en utilizar en medios, ya que se niega a morir. Definitivamente la radio es un hito histórico en Panamá.